46 minutos pasan de las 10 de la mañana. El dato fue celebrado ayer por el gobierno, vinculado con un repunte de la economía, comparando el tercer trimestre de este año con el segundo trimestre del año, lo que da un crecimiento del 3,9%. Sin embargo, si lo que se hiciera es una medición de tercer trimestre contra tercer trimestre, o sea, una comparación interanual, el resultado es muy distinto. Hay una caída del 2,1%. No obstante, Javier Milei utilizó su cuenta en X para pegarle a los mandriles que hablaban de una L o de una pipita de Nike, aunque tenue. Lo que está mostrando Milei, o pretende demostrar, es que el crecimiento, el pedo de uso, ya está impactando en la actividad económica, que la recesión ya terminó y que lo peor ha pasado. Y justamente cuando lo que está pasando es un año que ha sido muy malo, y particularmente para las pymes, es que estamos en comunicación con el titular de APYME en Mendoza, Rubén Palau. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día para la mesa, tus oyentes, ¿cómo andan? Bien, Rubén, ¿cómo están mirando esto de que lo peor ya pasó? Que la comparación tercer trimestre contra segundo muestra una mejora del 3,9%, que ya la recesión ha terminado y lo que viene es el crecimiento. ¿Cómo lo estamos viendo dentro del tema minorista? Uh-huh. El PYME o el MIPYME. Y muy mal, porque hemos tenido un año pésimo. Más de 15.000 o 16.000 pymes industriales que han padecido toda esta actividad económica y más de, entre privados y estatales, más de 250.000 personas uh-huh. que han quedado en la calle. Todo ese grupo de gente es lo que te consume, más allá de la problemática que es cada vez más seria del jubilado, sí. que le ha pegado a tal punto que vos decís, che, pero el jubilado, ¿qué tiene que ver con ustedes? Y que también del jubilado nosotros vivimos. Uh-huh. El consumidor, básicamente el consumo. Y ese consumo es el que te hace relativamente crecer medio punto, una centésima de punto, que es el jubilado, el gran consumidor también. Ahora, cuando el Fíjate gobierno... que los remedios... Sí, con los remedios, los jubilados... Con los remedios, los jubilados, vos vas al farmacéutico, le pedís una estadística, te dicen, no, directamente hemos dejado de vender un 20%. Uh-huh. Y todo esto influye. Y vos decís, che, pero me están diciendo una cosa, volviendo otra vez a tu principio de pregunta, me están diciendo una cosa, me están hablando de una... Y resulta que es totalmente todo lo contrario. Sí. Y bueno, a los hechos nos tenemos que remitir, a los datos, no al relato. Uh-huh. Bueno, justamente ahí está lo que decía al principio respecto del INDEC del tercer trimestre. Una reactivación, un crecimiento de la actividad del 3,9%, pero comparado con el trimestre anterior, con el mismo trimestre sigue habiendo caída, que es lo que puede ocurrir con la interpretación de un dato, y es, por ejemplo, lo que la CAME viene diciendo, comparado interanual hay caída, pero en las ventas, comparado con el mes anterior, va habiendo una recuperación. ¿No están notando esa recuperación, aunque tenue, mes a mes? Sí, por supuesto, claro que la estamos notando. Y te doy otro dato que no está incluido en todo esto, que a partir del Día de la Madre hasta el 31 de diciembre se reabre un panorama muy grande, y esto es una estadística de décadas para atrás, de ventas, de consumo, sí. ¿Me entendés? No solo en la parte comercial, sino de servicio, y también la parte industrial, si se quiere decir, a pesar de que la industria y la metalmecánica, en este caso puntual, vienen decayendo. Pero claro que hemos notado no una recuperación, sino una caída más leve. Una actividad más leve, o sea, una baja en la caída. ¿Me vas siguiendo? Uh-huh. Sí, sí. Una baja en la caída, un amesetamiento, o sea, dejó de caer el consumo en forma de picada para amesetarse. Asimismo sigue el consumo decayendo. Uh-huh. Y esto, por ejemplo, te doy un ejemplo grueso que todos lo conocemos y seguimos hablando y debatiendo sobre este tema. Cayó un 16% la llegada de turismo en noviembre, de noviembre a noviembre, comparado con el año pasado. Sí. Y vos decís, ¿esto por qué? Y porque somos excesivamente caros, tenemos un dólar
no competitivo, altamente caro para cualquier turista. Uh-huh. ¿Y esto qué te hace? Que, por ejemplo, provincias como nosotros, Mendoza, con países limítrofes como Chile, bueno, los tours de compra están a la orden del día, más allá del problema que hay en Libertadores o acá en la aduana, etcétera, etcétera. Más allá de ese tema, esto te genera, y volviendo a un punto muy clave, te genera un déficit en la balanza turística. Uh-huh, y esto se viene notando mes a mes, de entre 600 a 700 millones de dólares. Sí. Vos decís, pero antes que lleguen las ¿cómo puede vacaciones. ser? Y ahora, Rubén, Claro, esto del impacto que tiene Chile, ¿termina afectando tanto a la pyme que tiene un comercio o la pyme, por ejemplo, que produce un bien? Claro, porque ese bien se lo vuelcan la mayor parte al comercio, muchas veces, la mayor parte de las veces, al comercio. No tiene una logística de distribución, ¿me entendés? Entonces, ¿a dónde vamos? Y vamos al comercio. Uh-huh. Y ese comercio está totalmente afectado. Esto de dato Fíjate y relato... que así mismo, vos fíjate, mira, te doy un dato que no es menor y que es positivo, porque me dicen todos, che, Palau, pero vos no ves el medio vaso lleno. Bueno, veamos el medio vaso lleno y analicemos el medio vaso lleno. Las terminales automotrices, por ejemplo, en este caso de motos, han hecho convenios con el sistema financiero y podés sacarte una moto con cuotas de 18 cuotas sin interés. Sí. Esto es positivo para el mercado interno. Claro. Como también es positivo que, dadas las circunstancias, nosotros como provincia limítrofe con Chile vamos a comprar cubiertas a Chile. Bueno, las terminales de neumáticos en el país, ya que somos fabricantes, han hecho convenios con el sistema financiero y te dan no solo una facilidad de 12 cuotas para pagar la cubierta, sino que el banco emisor de dicha tarjeta te devuelve un porcentaje por tener X tarjeta, etcétera, etcétera. Sí. Estos convenios hacen posible al mercado interno y que lo levanten un poco, como vos me dijiste, y como estamos notando. También no la vuelta del crédito. La vuelta del crédito, claro, es muy positiva, pero no se ve todavía el crédito en su faz, media. Todavía tenemos un crédito muy, pero muy bajo, más allá del hipotecario, del bien de capital, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No tenemos todavía, no estamos todavía. ¿Por qué? Y porque estábamos allá abajo. ¿Cómo el consumo estaba allá abajo, en el subsuelo? O sea que estamos tratando de levantarnos para llegar a planta alta, a planta baja, perdón. Ahora, pero nos falta mucho para arriba. Rubén, decías... Porque vos te comparás con el año pasado, o las comparaciones son con el año pasado, en muchos rubros. Sin embargo, el año pasado fue el peor año de los últimos 4 que tuvo el gobierno anterior. Más allá de la inflación, del plan platita y etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? justamente ahí hay un problema de arrastre estadístico, que el gobierno lo que dice es, estos meses se están comparando con un boom de consumo el año pasado por el intento del gobierno de ganar las elecciones, dándole a la maquinita créditos baratos, etcétera. El punto es que el arrastre estadístico va a ser que el año que viene, por más malo que sea, estadísticamente sea bueno porque va a comparar con el 2024. Ahí puede estar esto de el relato que puede terminar afectando al dato. Sí, tenés razón, pero acordate que estamos allá abajo. Sí. 2024 fue allá abajo. Por eso. Que no hay comparación con años anteriores. Entonces, vos me vas a decir, o van a seguir diciendo, no, mira, el 2025 vamos a crecer, están hablando hasta el 5%. Sí. Sin embargo, en el orden internacional y más los amigos de ellos, que son el Fondo Monetario y demás, no vamos a crecer al 5%. Y no sabemos si vamos a llegar a crecer. Sí. Entonces, es toda un tire aflojo de mentiras, como para decir que acá los únicos que se van a beneficiar son los grupos económicos que han venido, y que inclusive grupos económicos actuales que se han pasado al RIGI, porque los beneficios que tiene el RIGI para las inversiones son grandísimas. Sí. A pesar, le quiero comentar, de que el único que ha invertido en el país es una empresa estatal que se llama YPF, la única que ha invertido.
que sí. todavía no hay inversión. Inclusive en la provincia hablan de esa inversión fotovoltaica, de paneles y demás. Sí. Esto estaba ya ingresado desde el año pasado. Ujú. Todos estos anuncios son del año pasado de inversiones. Sí, Ahora, inversiones concretamente, muy, pero muy pocas, y no sé si contadas con una mano. Entonces, a ver, partamos de una base que estos son anuncios, meros anuncios, que para llegar a ponerse en evidencia, como es la minería, como es el petróleo en el sur, que tiene la minería licencia social con JAC y compañía, bueno, me parece estupendo, pero de aquí que empiece a traccionar la economía en el sur precisamente, falta mucho todavía. Mucho. Bueno, Y te voy a hacer una pregunta, y por el mientras tanto, ¿cómo hacemos? Porque verdaderamente estamos muy fuera de foco en todo sentido. Sí, y el gobierno lo que dice que mientras tanto hay una estabilización de la macroeconomía que genera las condiciones para que vengan las inversiones, pero también es cierto que una que estaba confirmada, que era Petronas para la planta de licuefacción con YPF, no solo que no vino, sino que estaba y se fue. Te hago una última pregunta. Ahí tenés el ejemplo de lo que es. ¿Y por qué se fue? Y porque una sencilla razón. Llega a armar la paz Rusia con Ucrania, empieza Europa a pedir ese gas que todos anegan en Europa, que es un gas muy barato que le sobra totalmente a Rusia, y nosotros ¿qué hacemos con todo el gasoducto y con todo el armado? Cualquiera que va a invertir, ¿sabe dónde se lo pierde? Entonces, partamos una base. No es fácil invertir. El litio, por ejemplo, que hablan del litio, y se esbozan del litio, inclusive el gobernador de la provincia. Resulta que el litio de hace un tiempo atrás, de hace 18 meses a la fecha, dejó de ser ganancia, dejó de ser interés nacional. Y vos decís, che, ¿pero por qué? Y pasó de $80 el kilo a $20. Entonces ya no hay un interés de inversión. ¿Me entendés? Sí. Estos son ejemplos puntuales. Vos me vas a decir, sí, Palau, pero como muchos periodistas, ¿ustedes no ven el medio vaso lleno? Sí, lo vemos. Sí. Pero las consecuencias que ha traído para ese medio vaso lleno ha sido tal que hay muchos que quedaron en el aire, claro, o han quedado en el camino, bueno, sí, muchas pymes con sus respectivos empleados. Sí, planteaste que hay unos 30.000 empleos públicos perdidos, unos 220.000 privados. La pregunta es, una vez que ya el gobierno dice pasó lo peor y empieza a verse una reactivación respecto del mes anterior, ¿las perspectivas no son mejores para los que quedaron en pie? Sí, van a ser mejores, pero mejores comparado con ¿qué? Con este año, por ejemplo. Con un año muy malo. Para el año que viene, con este año. Sí. Pero vamos a seguir remándola en un dulce de leche que prácticamente nosotros no vamos a tener esos beneficios que tienen los grandes grupos económicos que van a traer importación hasta sus propios empleados desde afuera, además, con mano de obra totalmente distinta. Vamos a decir, bueno, hace falta una ley laboral flexible. No es así. Sí. Cuando la atracción de la economía te facilita un montón de cosas, entre eso la mano de obra. ¿Me entendés? Sí. Entonces, la base está plantada o planteada desde el punto de vista macroeconómico, como vos dijiste. Nosotros lo entendemos. Ahora, ¿va a haber un derrame para el mercado interno? No lo creemos, porque el RIGI te va a hacer sacar, por eso el cepo está todavía en veremos, te va a hacer sacar los recursos tuyos desde acá, te vas a quedar el pyme o el trabajador, se va a quedar sin la mano de obra, como por ejemplo en Ayelo. En Ayelo, un pueblo en Neuquén con una producción bárbara, pero no tiene gas natural, sí, en el mismo pueblo. Entonces, a ver, las cosas tienen que ser parejas, las inversiones tienen que venir, pero para dar a los mercados internos y a las economías regionales, que acá estamos obviando las economías regionales, una calidad distinta de vida. No vamos a seguir siendo pobres porque vinieron los RIGI, se llevaron los recursos, se llevaron la guita, y para cómo y aplauden todavía esa postura. Sí. ¿Te puedes imaginar la pyme en qué vamos a quedar? Sí, eso aparte, ya quiero recordarles algo. Esto ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido. Bien. Esto es el problema. Rubén Palau, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharnos. Que la pasen bien. Buen día, hasta luego. Buen día.